Mira lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 3. Si lee conmigo toda la iglesia fuerte. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener toda la iglesia. Sino, toda la iglesia, sino que piense de sí, ¿con qué? Con cordura. ¿Conforme a qué? ¿Conforme a qué? A la medida de fe que Dios repartió en nosotros. Ahora, la fe es una semilla. Diga conmigo, semilla. Jesucristo, cuando habló de la fe y de la palabra, habló de aquel que fue y sembró semilla. ¿Y por qué es una semilla? Porque resulta que la fe es tan pequeña y tan insignificante para algunos que no tienen fe, que no la usan, que la tienen pero no la usan. Van al médico, le dice que tome metformina, pero no coge fe para decir: esta metformina no me va a sanar, aquí me va a sanar el rey. Entonces se atora de pastilla, se acaba el billete porque no está usando el qué. Y la fe es como el automóvil. Si Dios te dio un carro, no es para que lo tengas parqueado, es para que lo saques a la calle. Si no, mejor véndalo. La fe hay que ocuparla, y cada vez que ocupas la fe, aprendes a desarrollarla. Al principio tienes fe para salvación, pero después tienes fe para echar demonios fuera. Al principio tienes fe para sanar un dolor de cabeza, pero después estás sanando cánceres. Alguien grite: fe. Ahora, el apóstol Pablo dice, hablando de uno, que uno debe de pensar y hablar de sí mismo conforme a qué. Cada vez que tú te dices no sirves, estás hablando conforme a tu fe. Cada vez que tú te dices que tú no vas a lograr algo, tú estás hablando conforme a la fe que tienes. Pero cuando tú te pones en el espejo y para la gente tú no eres nada, pero tú en el espejo te ves y tú dices: yo en el Señor haré milagros, yo en el Señor seré un héroe, yo en el Señor abriré puertas donde están cerradas. Oh, Moisés quedará pequeño cuando yo saque a mi familia del pecado. Día, medida de fe. El pensamiento de pobreza, el pensamiento de escasez, al cual más estamos acostumbrados en este mundo, se vence solo cuando tú operas la fe. Porque en el reino de Dios no se trata de cuántas cosas tienes, se trata de cuánta fe tienes. Voy a repetirlo acá, porque la construcción de cualquier cosa en el mundo se requiere de fe para construir. Cuando Dios construyó todo, dice que lo hizo con fe, porque cuando tienes fe, lo que hablas es fe. Tú dices que no vas a llegar, yo te profetizo, no vas a llegar. ¿Por qué? Porque tú estás operando la fe en ti mismo. Pero cuando tú dices: a pesar del problema, a pesar de la escasez, a pesar de la prueba, sé que voy a salir, sé que voy a vencer, sé que voy a levantar mi familia, sé que lo voy a lograr. Fe es una semilla, y una semilla tiene medida. Diga conmigo: semilla, semillitas, semillones. Ahora, el problema no es esa medida, el problema es si esa fe la tiene sembrada o no. Porque la iglesia está llena de gente, pero la iglesia no debe estar llena simplemente de gente. La iglesia tiene que estar llena de gente que tiene. De gente que tiene. Vine pobre, pero yo sé que las chancletas van a cambiar en zapatos buenos. Vine con deudas, pero yo sé, pero yo reza, pero vine con pero yo sé, pero ¿cómo tú sabes? Yo sé porque creo. Y porque creo, sé que no hay límite para la fe. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios infinito. Dios no tiene límite. El límite viene cuando tú no quieres operar fe. Vas al médico y te dice cáncer, y tú empiezas a hablar ¿de qué? Del cáncer, en vez de hablar del Dios que dice: el cáncer ya fue sanado. Ahora, el desarrollo de la fe tiene varias estaciones. Pero antes de eso quiero leer Lucas capítulo 17, capítulo 4, versículo 17. Y se halló
y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, que decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Me ha enviado a sanar, a pregonar y vista, a poner en libertad. ¿Quién dice de eso? ¿De quién está hablando lo que está leyendo él? Ayúdeme. ¿De quién habla esa porción que está leyendo Jesús? No. Está hablando de él. Porque él termina diciendo: esto que he leído habla de mí. Y dice que se enojaron tanto los fariseos y saduceos y todos los trompudos y feos, que quisieron sacarlo del templo, porque él aseguró que lo que ahí decía era de él. Pero el apóstol Pablo en Romanos dijo que cada quien hable conforme a la medida de... No me está escuchando. A la medida de fe que yo tengo. A veces parecemos groseros cuando decimos: a ver, que voy a ser millonario. Pero ese comportamiento que Jesús tuvo es un comportamiento extraño. Porque al joven, cuando llegaba a la edad, se le daba la oportunidad de ir al templo y leer el rollo. Eso significaba el culmen de un joven. Pero lo tremendo fue que en medio de los grandes sabios, él comienza a hablar de él y comienza a decir: por cuanto me ha ungido para sanar, para pregonar, para traer el año agradable a la gente, me ha ungido. Y dice: este rollo se ha cumplido, este rollo se ha cumplido, esto soy yo. Este es el tiempo que ya no permita que la gente hable de su familia. Este es el tiempo que usted hable de ella. Este es el tiempo que no acepte la opinión de tu vecino. Este es el tiempo que tú digas lo que Dios dice que tú eres. Comienzo casi arrastrado, pero me van a ver volando. Oh, porque al que cree todo le es posible. Porque el que cree no tiene límite. El que cree nada le para. El que cree no hay nada que lo permita que... Romanos capítulo 10 verso 9 habla de la primer fe que todos hemos tenido en esta iglesia. Y aquellos que no le han dado su vida a Jesús, hoy es el momento de desatar esa fe. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y en tu corazón, más fuerte es por fe, y la fe se confiesa. Si confesares con tu... Por eso usted no le puede hacer a la gente orar para salvación si antes ellos no confiesan. Lo primero, el primer acto de salvación es cuando alguien confiesa lo que está creyendo. Estoy creyendo que yo era un borracho, un desgraciado, que yo era un maldecido, pero hoy creo que Dios levantó a Jesucristo de los muertos, que Él es mi Señor, que Él es mi Salvador. Entonces Él dice: por tu fe has sido salvo, por tu fe tu nombre está inscrito en el libro. Segundo paso de fe, Habacuc 2:4. El primero, la fe para ser salvos. El segundo, vivir por fe. Hoy no basta ser salvo. Después de ser salvo, tienes que aprender a vivir de fe. No, tú no dependes del trabajo. No, tú no dependes de la economía. Esa va a ir para arriba y para abajo. Pero Dios siempre tiene billete. No, nadie cree esto. Dios siempre tiene billete. Pero ese billete no se agarra si no hay una moneda de intercambio que se llama la fe. El justo, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo, no grite, lo más el justo por su fe vivirá. ¿Por qué? Porque la fe trae gozo. ¿Por qué trae gozo la fe? Porque aunque Goliat sea grande, por la fe tú sabes que lo vas a vencer. Porque aunque tú sabes que lo que te está pasando te duele y te maltrata, pero tú sabes que aquel que se acostó en tristeza al siguiente día se levantará haciendo caminar por fe. Número 1, la fe para salvación. Número 2,
vivir de fe. Y número 3, caminar por fe. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 7. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas, y he aquí. Entonces, cuando nacemos en Cristo, nacemos ¿por qué? Por fe. Luego vivimos por fe. Y luego caminamos por fe. Primera de Timoteo, capítulo 6, versos 11 y 12. Mas tú, hombre, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad y la fe, el amor, la paciencia. Míreme aquí. Hay algo que le va a pasar a todos aquí, hasta a mí. Vamos a tener luchas todo el tiempo. A veces vas a luchar contigo mismo, no quieres orar. Eso es una lucha. ¿Qué se requiere? Fe. No, aprende a luchar por fe. Aprende a luchar por tus hijos por fe. No todos los hijos son iguales. Unos requieren una fe diferente y todos se merecen que yo luche por ellos en fe. Es que mi hijo no es bueno para la matemática, pero va a ser buena para la palabra, pero va a ser bueno para dibujar, pero va a ser un cantante, pero va a ser adorador. Entonces, ¿qué hago yo? Yo lucho por fe. Pablo dice: he sido formado como hombre de Dios. Mas tú, hombre de Dios, has sido formado ¿en qué? En las pruebas. Las pruebas son parte de nuestra vida. Voy a repetirlo. Hay una diferencia entre usted y el mundo. El mundo no tiene fe para vencerlas. Nosotros sí tenemos. Nosotros sí tenemos fe. Porque usted puede ver la gloria de hoy, mas no ha visto usted el sacrificio de ayer. Lo que tiene que entender que nada pasa por casualidad. Si usted quiere algo, tiene que conquistarlo creyendo todos los días. Si usted quiere ser millonario, todos los días tiene que sembrar, trabajar, sembrar, trabajar, sembrar, trabajar. No, lucha por fe. Hay un mejor hombre dentro de mí y mi familia necesita verlo. Hay una mejor mujer dentro de ti y tu generación necesita verlo. Pero para eso vas a requerir que vas a luchar todos los días. Vas a ir a orar con fe al altar, a decirle: Señor, ayúdame a cambiar. Yo no merece mi familia mi mal carácter. Mi familia se merece un hombre manso. Y no lo digo por usted, lo digo por mí. A veces la gente te va a criticar. Y la gente que más te duele, tu familia. Pero tú lo que haces es desecharla. No se desecha, se lucha por fe. Un día mi familia le va a servir a Dios. Un día mis hijos van a ser ministros. Un día mi padre va a estar en el templo conmigo adorando. Pero todos los días vas a tener que luchar. Todos los días vas a tener que creer. Todos los días vas a tener que pelear y pelear y pelear. Y pelear batallas en oración. Y pelear batallas en ayuno. Declarando en el cielo. Haciendo tantas cosas. Se requiere fe para morir todos los días. Hebreos capítulo 11, verso 20. Se requiere fe para morir todos los días. Él no dijo: tome su cruz. Tome su cruz para cuando usted quiera sacar el viejo hombre, clávese en ella y muera usted. La cruz es para morir yo todos los días. Muero a la carne, muero a mis pensamientos, muero a mis emociones, muero por fe, muero todos los días. Porque cuando para mí el morir es Cristo y en Cristo todo es ganancia.